Queridos estudiantes de grado octavo, reciban un cordial saludo de parte del profe Quimbayo. A continuación, una breve explicación del tema de la guía número 4, las revoluciones burguesas. Para poder hablar de las revoluciones burguesas, primero nos tenemos que remitir a todo lo que fue el conjunto como tal de la Edad Moderna. Entonces, recuerde que ustedes en la guía de trabajo número 2 que estamos desarrollando durante este tiempo de contingencia, trabajaron un resumen de la Edad Moderna donde hablamos de todo lo que fue la reforma, la contrarreforma, el mercantilismo, el absolutismo monárquico, la ilustración y el despotismo ilustrado. Teniendo claro ese contexto en la cabeza, nos vamos a definir a las revoluciones burguesas, nos vamos a remitir, perdón, a las revoluciones burguesas como aquellos movimientos sociales, políticos, económicos, culturales, o sea, que trascendieron todos los ámbitos de la sociedad, realizando grandes transformaciones en espacios cortos de tiempo. Para poder plantear o para poder decir que existe una revolución, debemos tener claro que una revolución implica un cambio, una transformación de lo que hasta el momento se venía desarrollando. Entonces, en el contexto de la Edad Moderna, a finales del siglo XVIII, como lo plantea el texto, tenemos una forma de gobierno que se llama el antiguo régimen. ¿Por qué se le llama antiguo régimen? Muy sencillo. La palabra antiguo hace referencia al pasado. La palabra régimen hace referencia a forma de gobierno. Eso quiere decir que el antiguo régimen era la forma de gobierno que querían instaurar los reyes a finales del siglo XVIII, rescatando esa forma de gobernar que existía en la Edad Media, donde los reyes tenían poder absoluto y no podían ser contradecidos. ¿Por qué? Recuerden que a finales del siglo XVIII se está desarrollando un movimiento que se llama la Ilustración y las personas, por medio de la razón, están creando conciencia que el rey gobierna no por mandato divino, sino por la voluntad del pueblo. Eso hace que el rey ya pierda ese poder absoluto y poco a poco se divida a través de los parlamentos, de las cámaras y los representantes, de tal manera que las decisiones del rey deben ser concertadas o consensuadas con todo un cuerpo político, ¿sí? Para poder introducir cambios. Entonces, como ellos no querían perder ese poder, querían instaurar esa forma de gobierno antigua que existía en la Edad Media y a eso se le llamó antiguo régimen. Teniendo eso claro, vamos a mencionar que la burguesía, ¿sí?, fue uno de los elementos fundamentales para impulsar esas transformaciones a finales del siglo XVIII, pues estas revoluciones o estas transformaciones no habrían sido posibles si una clase social que los financiara o los patrocinara económicamente. Se necesitaba los elementos necesarios para poder eh, influir en el poder de manera política, para poder comprar las armas y todo lo necesario para la revolución, etcétera. Y la burguesía fue esa clase social que se encargó de ello. Entonces, recuerden que la burguesía fue una clase social que no apareció de la noche a la mañana. Algunos historiadores plantean el surgimiento de la burguesía desde que en la Edad Media aparecen los comerciantes. Entonces, lo que hacen los historiadores es analizar que esos comerciantes de la Edad Media, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí?, que van desarrollando un mayor poder económico y más aún con el descubrimiento de América, que se da todo ese intercambio comercial entre el nuevo mundo, o sea, el mundo descubierto, América, con el viejo mundo, Europa, Asia. Los comerciantes se convierten en un elemento fundamental, no solo de poder económico, sino también de poder político, militar, cultural e incluso religioso. Recuerden que en el tema de la Edad Moderna habíamos planteado que la burguesía recibió muy bien la doctrina de Calvino
porque éste planteaba que si la persona en esta vida era próspera, es porque de alguna u otra manera era un bendecido por parte de Dios y era visto con buenos ojos por él mismo. Por esta razón, fue una doctrina que fue muy bien recibida por los burgueses, pues su poder económico de alguna u otra manera se veía legitimado o respaldado por este tipo de creencia. Luego nos plantea, como ya hemos hablado aquí a lo largo del texto, que es una revolución. Aquí en el primer párrafo le muestra que una revolución se puede definir como transformaciones en la vida de las sociedades. Eso incluye todos los tipos de ámbitos que ya hemos mencionado. Aquí les mencionan cuáles han sido una de las más importantes durante el siglo XVIII y aquí le menciona qué aspectos vinieron a renovar, a transformar o a cambiar esas revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII. ¿Qué cambios hubo en lo económico? ¿Qué cambios hubo en lo social? ¿Qué cambios hubo en lo político? O sea, esto era lo que existía y todo esto fue lo que se transformó. Ahora, en esta parte específica que habla de las revoluciones burguesas, el texto les menciona que han existido dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad en el siglo XVIII propiamente. ¿Sí? Han existido muchas, pero dos de las más trascendentales fueron la Revolución Francesa, porque con ella se crearon las bases de los estados modernos, como nuestro país, como nuestro estado, como nuestro gobierno, y también la revolución industrial, porque vino a cambiar la manera en la que se producían los bienes y los servicios, vino a transformar la economía. Recuerden que en la Edad Media la economía básicamente era agrícola y se desarrollaba por relaciones de vasallaje. Había un señor feudal al que se le asignaba un feudo y este se encargaba de producir la tierra con unos siervos o unos vasallos. Ellos le pagaban un impuesto al señor feudal, el señor feudal le pagaba un impuesto tributo al rey y a cambio ellos recibían protección, eh, teniendo en cuenta que en esta época de la Edad Media se desarrollaron muchas invasiones. Recuerden la expansión del islamismo por toda Europa. Entonces, ese fue un elemento en la Edad Media. En la Edad Moderna como tal, con el desarrollo del mercantilismo, se da las bases de lo que se conoce hoy en día como capitalismo, o sea, la generación de capital. ¿Por qué? Los comerciantes aprendieron que a medida que fueran acumulando más oro y plata, que fueran acumulando más de esos metales preciosos que estaban siendo saqueados de América, iban a generar más ganancias de las que necesitaban realmente. Entonces, allí se da la transformación, primero, del feudalismo al mercantilismo y del mercantilismo al capitalismo. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. En relación con el liberalismo, se plantea que las revoluciones burguesas permitieron la creación de esta doctrina, o sea, de esta manera de pensar, porque ayudó a liberar al pueblo de ese yugo que existía antes. Entonces, de alguna u otra manera, ya la sociedad no estaba sometida a ese poder político del rey, porque de ahora en adelante ya no iba a haber una sola persona que tuviera todo el poder, sino que este poder se iba a distribuir a partir de tres ramas, que son las que se conocen hoy en día como la rama legislativa, ejecutiva y judicial. También todos los ciudadanos iban a liberar de ese estancamiento social porque todos los ciudadanos iban a ser libres e iguales ante la ley, debido a que se da el establecimiento de un contrato social. En ese tiempo, en el siglo XVIII, con las revoluciones burguesas se llamó contrato social, pero a medida que fue evolucionando y que fue mejorando a lo largo del tiempo, se fue convirtiendo en un conjunto de leyes y normas que ordenaban la sociedad. A eso que ellos llamaron en esa época contrato social es lo que a nosotros hoy en día llamamos como las constituciones políticas. Y por último, la creación de los derechos humanos. Recuerden que con la Revolución Francesa, en el texto resumido del taller número 2 se les plantea que existieron tres grandes valores: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con cada uno de ellos se dieron la creación de los derechos humanos.
Con el valor de la libertad se crearon los derechos de primera generación. Con el valor de la igualdad se crearon los derechos de segunda generación. Y con el valor de la fraternidad se crearon los derechos de tercera generación. Entonces, muchachos, este es un texto para que lo lean, lo analicen y las actividades son muy sencillas. Esto ya lo trabajaron ustedes conmigo en clase. Cómo elaborar un mapa mental y estas 4 preguntas se contestan a partir de la comprensión de lectura. Aquí les coloqué claramente, no necesitan internet para desarrollar estas guías ni este mapa. Es simplemente leer y aplicar la lógica del razonamiento a lo que estoy leyendo. Que estén muy bien, les deseo un buen día y un feliz resto de semana.